Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaremos acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente, segunda parte. Antes de iniciar, les ruego que hagamos una oración pidiéndole a Dios su guía y su bendición. Oremos. Bendito Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque es a través de Él que tu infinita gracia nos has llamado a pertenecer a ti. Y siendo así, que has perdonado todos nuestros pecados en Cristo Jesús, nos has dado vida nueva con tu Santo Espíritu, que vive en nosotros y que está como un río de agua viva. Está para acompañarnos, para dirigirnos, para amonestarnos, para consolarnos. Gracias te damos por tu Santo Espíritu. A ti es toda la gloria, la honra, la alabanza y nuestra gratitud, porque todo lo tenemos por tu infinita gracia, de una manera gratuita en Jesucristo. Y tú nos pides que seamos obedientes a nuestro Señor, llevando a cabo la obra que nos encomendó y viviendo de una manera santa, agradándote en todo momento. Y esto es también con el poder de tu Santo Espíritu. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar diciendo que el Espíritu Santo revela. El Espíritu Santo reveló la palabra de Dios a los hombres santos que Dios escogió en su infinita gracia, sabiduría y soberanía. A los profetas del Antiguo Testamento, Dios les dio palabra, que fue esta palabra de consuelo, de amonestación, de salvación y de juicio. En los tiempos pasados, los profetas hablaron las palabras de Dios. Y Pedro nos dice en su carta universal lo siguiente: pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno puede interpretar según el propio parecer. Pedro nos enseña que la Escritura a sí misma se explica y la persona que lee la Escritura tiene que tomar en cuenta el contexto inmediato de lo que se está diciendo. Esto está en el capítulo del libro o de la carta que se lee, y hay que leer toda la carta, todo el libro para entender lo que el profeta estaba diciendo, y finalmente leer toda la Biblia para poder entender claramente el mensaje de Dios. Sigamos leyendo. Porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Así que Pedro dice, la profecía no es de interpretación particular. No, es una interpretación que Dios mismo va a hacer a través de su Santo Espíritu, considerando lo que dije hace un momento, tomando el contexto general y particular de lo que se ha dicho, de lo que se ha leído. Sigo leyendo. Porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Así que los profetas de la antigüedad y los profetas de principio de la iglesia cristiana hablaron siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Un ejemplo, Ezequiel. Vamos a ver cómo dice la bendita palabra de Dios. Ezequiel dice, entonces vino sobre mí el Espíritu del Señor y me ordenó que dijera, ¿qué? Esto dice el Señor a los habitantes de Israel. Yo sé lo que ustedes hablan,
porque conozco cada pensamiento que les viene a la mente. Así que Ezequiel es levantado por el Espíritu de Dios. Ezequiel profetiza o da palabra directamente de Dios a través de su Santo Espíritu. Pero no solamente los profetas del Antiguo Testamento, sino también los profetas del Nuevo Testamento y los apóstoles. Vamos a ver cómo dice la palabra de Dios. Dios, dice Pablo, no se lo reveló a las generaciones anteriores. Pablo aquí se está refiriendo al Evangelio. El Evangelio es inclusivo. El Evangelio es para todo el mundo. El Evangelio es para los gentiles que no son judíos y para el pueblo judío, para el hombre y para la mujer, para el libre y para el esclavo. Entonces, es lo que dice Pablo. Este Evangelio no ha sido revelado en el Antiguo Testamento y ahora es revelado. Pero ahora, dice Pablo, por medio de su Espíritu Santo, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Aquí quiero hacer un paréntesis, recordando que ya no hay apóstoles, ya la palabra de Dios fue dado a los apóstoles que el Señor Jesucristo instituyó, más a Pablo, que también el Señor Jesús instituyó, y a los profetas de principio de la era cristiana. Uno de ellos tenemos a Agabo, el profeta que le dice a Pablo, así dice el Espíritu de Dios, el varón que es dueño de este cinturón sufrirá en Jerusalén. Entonces, ya no hay profetas ni hay apóstoles. El canon se ha cerrado. La Escritura está completa. Dios nos ha dado ya todo lo que Él ha querido revelarnos a través de su Santo Espíritu y lo tenemos en la Biblia. Sigamos pues viendo que el Espíritu Santo da evidencia de la presencia de Dios que vive en el cristiano. El Espíritu de Dios ha venido a vivir en el corazón de cada uno de los creyentes. Y el Señor Jesucristo lo dijo así, con estas palabras en el Evangelio de Juan. Todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva, dice el evangelista, se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Entonces, el Espíritu de Dios vive en los creyentes y se manifiesta como un río, como un manantial que está brotando continuamente agua viva. Esto es que siente el cristiano, percibe el cristiano en su ser interior la comunión con Dios, que Dios lo está guiando, que Dios lo está dirigiendo, que Dios lo está consolando, que Dios le está revelando, que Dios le está llevando a tener una vida viva con Dios. Y quien se está manifestando en él es Dios en la persona del Espíritu Santo. Veamos cómo dice la bendita palabra de Dios. En Corintios, Pablo nos dice, y nos identificó Dios como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. En otras Biblias dice, como las arras que se da el esposo a la esposa, que le dice, esto representa que yo te voy a mantener, yo voy a sostener el hogar. Entonces, Dios hace un compromiso con el cristiano y nos da el Espíritu Santo
como las arras o anticipo de lo que vendrá en el futuro, que es la permanencia completa, total y eternamente con Dios en el cielo. Dice, el Espíritu Santo en nuestro corazón es un anticipo que garantiza todo lo que Él nos ha prometido, que es el reino en su amado y con su amado Hijo Jesucristo. Bueno, veamos ahora que el Espíritu Santo guía y dirige al pueblo de Dios. Veamos cómo dice la palabra de Dios en Mateo 4:1. El Señor Jesucristo, recuerden ustedes que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, como verdaderamente hombre, fue lleno del Espíritu Santo y dirigido por Él de una manera continua, desde su nacimiento hasta la entrega de su Espíritu. Y vemos en Mateo 4 que nos dice que una vez que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para que fuese tentado. Así lo dice Mateo 4:1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. El Señor Jesucristo, que es nuestro guía, nuestro líder, nuestro maestro, nos ha mostrado que así como Él es, nosotros también tenemos que ser. Así que pues Él fue guiado por el Espíritu Santo, nosotros también. Y vamos a ver cómo nos dicen Romanos, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que nosotros, siendo hijos de Dios, necesariamente, obligadamente tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, así como el Señor Jesucristo. No hay creyente, ni ha habido, ni habrá creyente en el mundo entero que no tenga el Espíritu de Dios y que no sea guiado por el Espíritu de Dios. Sigamos leyendo. El Espíritu Santo nos da seguridad. Seguridad de que vamos a estar con nuestro Dios en un momento dado. Las promesas que Dios nos ha dado se cumplirán total y cabalmente. Vamos a ver cómo dice en Romanos capítulo 8, verso 15. Y ustedes, dice Pablo, a los romanos creyentes, a ti y a mí, no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. No, hemos recibido el Espíritu de Dios. Cuando Él, Dios, nos adoptó como sus propios hijos. Así que tú y yo somos hijos de Dios. Y nos adoptó el Señor Dios y nos dio su Santo Espíritu. Ahora, dice Pablo, lo llamamos Abba Padre. Papito, Padre, papá, con una familiaridad que solamente se da en la familia, como el hijo al padre. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo nos capacita para entender asuntos espirituales. Tú y yo podemos conocer lo que Dios tiene para nosotros, gracias a que el Espíritu de Dios nos revela, nos enseña la palabra de Dios y somos perceptivos a las cosas espirituales. Dice así la palabra del Señor. En Corintios, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Lo podemos conocer. Entonces, tú y yo estamos capacitados para ser guiados por el Espíritu de Dios y llegar a conocer la palabra viva, eficaz de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Lutero se hizo monje, él, en su ignorancia, tenía temor de Dios, porque pensaba que Dios era un Dios cruel,
un Dios demasiado justiciero y que no había la gracia en él, en Dios, para perdonar pecados. Así que él procuraba no pecar contra Dios. Pero sabemos que el ser humano va a pecar. Así que continuamente Martín Lutero se torturaba haciendo diferentes penalidades, diferentes oficios. Se lastimaba incluso su cuerpo para tratar de agradar a Dios. Pero cuando él leyó la palabra de Dios, el Espíritu Santo le reveló que el justo por la fe vivirá, que no es necesario hacer una obra para ganarse el favor de Dios. No, el Señor Jesucristo ya lo hizo todo. En la cruz, Él dijo, consumado es. Toda su obra bendita de redención, Jesucristo la cumplió por completo. Y ahora, el que crea en Jesucristo como su Salvador, recibirá perdón absoluto de sus pecados. Regenera, nace de nuevo por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habita en nosotros y nos puede dar un conocimiento espiritual de las cosas espirituales. Entonces, no hay un creyente en el mundo entero que no pueda entender la Biblia. Es verdad que al principio del camino cristiano no entenderá todo el contenido de la Biblia, pero lo que Dios quiere que entienda, lo entenderá. Así que bueno, pues nos ha sido dado el Espíritu de Dios para conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Así también dice en Efesios, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción. Pide Pablo a Dios que a los efesios les dé Dios esa percepción espiritual. ¿Para qué? Para que crezcan en el conocimiento de Dios. Y esa sabiduría y percepción espiritual solamente se obtiene a través del Santo Espíritu de Dios. Bendito es el Señor. Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo unifica. No solamente nos revela, ya vimos que nos revela la bendita palabra de Dios, nos revela y nos dirige en una comunión con Dios, nos muestra los asuntos espirituales, nos da seguridad de que somos sus hijos, pero también nos unifica. Una de las cosas vitales para el cristiano es vivir en comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y así lo vamos a ver cómo ocurre en Hechos, en la iglesia primitiva. Leamos cómo era esa unión de los primeros cristianos. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Finalmente, y cada día, el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Entonces, aquí vemos que el Espíritu Santo hacía que el amor de Cristo fluyera en el corazón de las personas. Y entonces veían la necesidad del hermano y los que tenían propiedades las vendían, traían el dinero a los pies de los apóstoles para que ellos distribuyeran entre los necesitados. Daban de comer a los huérfanos y asistían a las viudas.
Además, se reunían gozosamente, tanto en el templo para orar y en las casas para comer la cena del Señor. Se regocijaban, se alegraban, se ofrecían la ayuda de una manera continua y no solamente esporádicamente. ¿Qué trajo como consecuencia esto? Que la gente dijera, oye, yo quiero eso, es maravilloso. Se acercaban, preguntaban y se convertían al Señor de sus pecados, puesto que querían una vida semejante a la que estaban viendo. Así que el Espíritu Santo nos unifica a ti y a mí, nos ha llevado a una iglesia y es bueno que nosotros vivamos y compartamos con los que nos rodean en la iglesia como hermanos. A veces en la iglesia ocurre que vemos a los demás como si fueran amigos o compañeros, nada más. No los consideramos como nuestros hermanos, como hermanos de sangre, sino que los vemos como una subfamilia, como una familia menor a la que tenemos en la carne. Y debemos de prestarle mucha atención a la familia espiritual, porque esa familia es la que tendremos para siempre en la eternidad. Veamos lo que dice la bendita palabra ahora en Corintios. Que la gracia del Señor, está orando y pidiendo Pablo para que Dios bendiga a los corintios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Está pidiendo la gracia del Señor Jesús que sea en los corintios. El amor de Dios el Padre que sea en los corintios. Pero pide la común unión o la unión común del Espíritu Santo en los corintios. Así, bueno, pues aquí vemos que ciertamente la gracia es dada por el Señor Jesucristo, el amor es dado por el Padre, pero la unión común es dada por el Espíritu Santo. Veamos ahora qué nos dice el siguiente punto. El Espíritu Santo testifica de nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios puede ser a menos o a más. Y Pablo nos llama la atención de que nosotros no descuidemos nuestra salvación tan grande y que no entristezcamos al Espíritu Santo y mucho menos lo apaguemos. Vamos a ver cómo dice en la bendita palabra de Dios. No entristezcan, dice Pablo a los Efesios, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Entonces aquí Pablo está diciendo, ustedes están viviendo de una manera mundana, están viviendo de una manera equivocada, están viviendo, si no en pecado franco, llano, sí han dejado de hacer las primeras cosas. ¿Cuáles? Las que vimos que ocurrían en la iglesia primitiva, en la que había tal amor del Señor Jesucristo que compartían sus alimentos, compartían sus ropas y vendían sus propiedades para ayudar a los necesitados. Ya, dice Pablo, se han olvidado de eso. Y ustedes están viviendo como si el mundo no se fuera a acabar. Pedro nos dice que llegará el momento en que todo lo que nosotros vemos será consumido por fuego. Este cielo y esta tierra serán quemados. Así que Pablo dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. No es buena su jactancia, dice Pablo en otro versículo. Así que ustedes busquen de Dios de una manera sincera y continua. Y Pablo dice aquí, recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado
que serán salvos el día de la redención. Así que, por ese gran amor que Dios nos tiene, por esa gracia infinita, dice Pablo, pónganle fuego al asunto. No dejen que se apague el Espíritu de Dios. Vamos a ver cómo dice en la siguiente epístola, ahora a los tesalonicenses. No apaguen al Espíritu Santo. Tajante Pablo. No lo entristezcan, no lo apaguen. Ustedes son responsables, dice Pablo, de apagar el Espíritu Santo en sus personas. Y entonces están viviendo de una manera lánguida, triste, opaca, sin brillo. No, ustedes deben de poner su mayor esfuerzo. Vamos a ver cómo nos dice ahora en Efesios. No se emborrachen con vino. Lo que les decía, ese tipo de vida no les conviene. Están entristeciendo al Espíritu Santo al hacer aquello que no conviene. Y aquí vemos un ejemplo. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Y Pablo dice, en cambio, hagan lo contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Y para terminar, nos dice así en Romanos. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Es verdad, tenemos todavía la naturaleza pecaminosa heredada de Adán en nuestro ser, pero ha perdido potencia, ha perdido fuerza, y nosotros podemos decir no a la incitación al pecado. Además, tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía, que nos habla, que nos enseña, que nos exhorta, que nos anima. Sigamos leyendo. Pues si viven obedeciéndola a esa naturaleza pecaminosa, o sea, si siguen ustedes pecando, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, entonces vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que si tú y yo somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, no podemos vivir todavía haciendo los afanes y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Sigamos leyendo. Y ustedes, tú y yo, no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, sino todo lo contrario. ¿Cómo termina diciendo Pablo? En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Dios los adoptó como sus propios hijos. Y por lo tanto, ahora los llamamos a Dios Abba Padre, o Papito, o Padre. Pues su Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que nosotros no estamos solos. El Espíritu de Dios vive en nosotros. El Espíritu de Dios nos da poder, así lo dice Pablo, para vivir la vida cristiana, la vida de Cristo. El Espíritu Santo nos va llevando a adquirir, a vivir, a expresar el carácter de Jesús. Dice Pablo a los Gálatas cuando escribe que las obras o frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, humildad, dominio propio, etc. Y estos frutos u obras del Espíritu Santo son el carácter de Jesucristo, y nosotros tenemos que expresarlo. Pero esto se logra si nosotros seguimos y continuamos en una lucha constante
en tratar de agradar al Padre. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en Levítico, y ahora acá en el Nuevo Testamento, se nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Así que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, si nosotros salimos a caminar en un bosque que no conocemos y nos adentramos en él y no tenemos brújula, nos vamos a extraviar. Pero si tenemos una brújula, seguramente nos vamos a orientar hacia dónde queda el norte y por lo tanto sabremos por dónde nosotros tenemos que salir del bosque. La brújula para nuestra vida es la Biblia. Así que si nosotros nos comprometemos con Dios a estudiar la Biblia, a leer la Biblia, a ejercer la Biblia, los mandamientos que Dios nos ha dado, si oramos, si buscamos de Dios, el Espíritu Santo nos va a ir guiando. No va a ser dificultoso. Pero si por lo contrario, como acabamos de leer, nosotros pecamos, en este caso le está hablando a los corintios que se emborrachan. No, al contrario, tenemos que negarnos a hacer aquellas cosas que sabemos que obstruyen la bendición de Dios. Querido hermano, espero que esta palabra te sea de bendición, que te ayude, que te consuele, que te exhorte. Es tiempo ya de dejar a un lado una vida mediocre. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en agradar a Dios, en servir a Dios, en vivir para Dios. La vida es corta, se va muy rápido y lo que dejemos de hacer hoy ya no lo vamos a poder hacer mañana. Así que la invitación es para que no dejes de reunirte en tu iglesia, para que no dejes de leer la Biblia, para que no dejes de orar, para que no dejes de hacer aquellas cosas que sabes que Dios espera de ti. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre Santo, gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor, por tu Santo Espíritu que está en nosotros y con nosotros. Gracias te damos. Bendito eres. A ti la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Pues te invito a que todos los días nos acompañes en oración, pidiéndole a Dios su bendición para nuestro pueblo y para la iglesia en México. A las 6 de la tarde te esperamos. También, bueno, te ruego que nos sigas viendo en YouTube, en Facebook, que te suscribas, que veas las predicaciones anteriores. Y bueno, recuerden nuestros horarios, los días jueves, sábados y martes a las 7 de la noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga.